Dentro del proyecto Revitalizar el Patrimonio Rural de la Universidad de Navarra, los alumnos de la Facultad de Educación y Psicología, Leire y Raúl, han participado este verano en San Martín de Unx. Las prácticas consistieron sobre todo en utilizar un método global que abarca tanto la educación como la reeducación del aspecto motor, cognitivo, social y conductual. Pensamos que este congreso es una muy buena plataforma para destacar dos puntos concretos. El primero es la labor del pedagogo en este ámbito y, por otro lado, la importancia del trabajo en red. Pues en este proyecto colaboraron tanto el Gobierno de Navarra como entidades del ámbito educativo, como la universidad. Contamos con expertos como Sara Luqui, ¿no?, pedagoga, como de la residencia, de empleabilidad. Y en este trabajo en red, pues todos, ¿no?, hemos puesto al centro al adulto mayor, se ha priorizado el cuidado para mejorar su calidad de vida y pues hemos podido notar un impacto favorable en ello. El proyecto que hemos hecho me ha parecido muy interesante, colaborar con la Universidad de Navarra y con el Centro de Neurorehabilitación de Sara Luqui, y además me ha servido para conocer también hasta dónde pueden llegar los pedagogos, porque siempre conocía que trabajaban en etapa infantil o juvenil, pero así con personas mayores no conocía, entonces por esa parte ha sido todo un aprendizaje también, aparte de las actividades que hemos hecho. Porque sí que es verdad que aquí en la residencia hacemos gimnasia, actividades de estimulación cognitiva, pero yo sí que me fijaba que iban las actividades como más allá, a trabajar cosas más específicas como la memoria a corto y largo plazo, la inhibición con alguna actividad en concreto también me fijé. Entonces por ese lado sí que he visto que se trabajan cosas diferentes, que sin el proyecto igual no se trabaja de normal. La verdad es que este tipo de actividades estaría muy bien llevarlas a cabo de manera más frecuente, darle una continuidad, porque sí que es verdad que se ganan aspectos muy importantes que al final les puede dar autonomía o independencia a los residentes. María Teresa Artola, 87. 87 años. Mismo hemos estado jugando a cosas que no habíamos jugado. Luego era desde reciclaje, cosas que hacíamos, Sí. que no cosas especiales. Mucho, me ha gustado mucho. Sí, yo como no he hecho más que trabajar y trabajar, y ahora estar así, pues sin hacer nada, pues aburrida. Así por lo menos te entretienes en algo y se pasa el día mejor. Claro, también. Me llamo Sagrario Berruezo Úcar, tengo 78. Te vas conociendo unos con otros y vas conociendo a la gente y uno opina una cosa, otro opina otra. Y bien, pensar, nos hacen pensar y te aíslas, o sea, te quitas del aislamiento. Pues el proyecto ha estado muy bien porque les ha hecho ver esos días estaban diferentes, salían de la rutina y también se creó una rutina con el tiempo, aunque fue muy corto, entonces ellos ya pues más o menos, ¡ay, hoy vienen ellos, los chicos! Y no sé qué, y ya venían estaban como ilusionados. Sí, el proyecto estaba bastante bien. Al principio cuando empezaron, pues les ponían como para estirar los brazos y moverse un poco, entonces les hicieron en el medio un cuadrado y ellos al principio pues no sabían, pero luego ya cuando pasaron los días ya empezaban, ¡ay, que me lo he metido, que no sé qué! Y iban muy bien, entonces sí, fueron avanzando y eso. Pues sí, porque ellos ellos están así, como están en fila, según cómo se pongan, pues solo hablan con el de al lado. De esta manera, como les hicieron en grupo más grande, pues ya estuvieron relacionándose con más compañeros de ellos, con más usuarios, por decirlo así. El trabajo ha sido para mí muy importante, aparte interesante, en el cual creo que se les ha hecho mucho bien a todos los residentes porque han trabajado en conjunto, han estado entretenidos y digamos que les ha mantenido activos. Y luego ellos han convivido y han sabido luego recordar y agradecer este nuevo proyecto. Por supuestísimo que me gustaría que se pudiese continuar, sería súper interesante en todos los aspectos. Son talleres que de normal pues no hay una figura o un perfil que lo lleve a cabo,
y nuestro objetivo con este proyecto era justamente expresar esa necesidad, ¿no? Tanto a nivel como residencia y también a nivel comarcal. Todo el bienestar que se les pueda dar, ni se duda, y este proyecto pues consideramos que era muy apropiado para llevarlo a cabo aquí. Para nosotros, como Fundación Emplea, una entidad que trabaja por el desarrollo territorial y para mantener nuestros pueblos vivos, este proyecto ha sido muy importante para trabajar con un colectivo pues, significativo de nuestros pueblos, que al final son entornos rurales con una población mayor, envejecida, y un colectivo que muchas veces pues, está olvidado, pero es muy importante para nuestros pueblos. Y el bienestar de estas personas, trabajar con ellas en tenerlas activas y con este colectivo, pues para nosotros ha sido muy importante como un proyecto piloto, innovador, que pudiera ser testeado, en este caso pues en San Martín de Ons, y que después pues, pudiera ser replicado a nuevas zonas. Nosotros somos Raúl y Leire y nos hemos graduado recientemente, en mayo de 2024, en el doble grado de Educación Primaria y Pedagogía por parte de la Universidad de Navarra. Comenzamos desde el principio a indagar qué era esto de la educación conductiva, concretamente qué era esto del método PETO, para poder realizar la metodología necesaria para este proyecto. Además de esto, realizamos varias visitas tanto al pueblo como a la propia residencia para poder conocer a aquellas personas que residen en ella, a aquellas personas que se encargan de cuidarlas. Sin embargo, ya más adelante, ya sea por las diferentes formas de ver la pedagogía en el proyecto, por igual no ver del todo bien el trasfondo de esta educación conductiva, o también por una amalgama de opiniones diferentes, pues el proyecto no iba tan enfilado como nosotros pensábamos y tuvimos que improvisar un poco. De hecho, empezamos ya a utilizar materiales reciclados y materiales propios. Fruto de todos estos materiales, de todas estas actividades, pues pudimos realizar todas aquellas que se incluyeron en el proyecto, pudiendo destacar entre ellas la noticia del día, en la que ellos podían reírse, podían incluso enfadarse con nosotros a veces y podían compartir sus anécdotas, pero sobre todo trabajaban la memoria. Como ha dicho Raúl, contábamos ya con los materiales y en el mes de julio comenzamos a ir varios días sueltos para recopilar sobre todo información sobre los residentes. Esto lo hicimos sobre todo a través de la observación, de la conversación con ellos y a través de actividades genéricas que nos permitiesen evaluar el nivel pues, de autonomía, de participación y de socialización. Y del mismo modo quisimos aprovechar la oportunidad para nuevamente explicar nuestra labor como pedagogos en la residencia, porque al final a través de las actividades o de los juegos que realizábamos hay un trasfondo, hay un pensamiento y queremos lograr un desarrollo y una reeducación de las habilidades y las capacidades de cada uno de los residentes y de las personas que participasen en el proyecto. Por tanto, con toda esta información ya recopilada pudimos hacer un plan más concreto de intervención. Lo que nos quedaba justo era adentrarnos en San Martín, estar allí en la residencia, en el pueblo y ponerlo todo en práctica. Sin embargo, cuando comenzamos nos dimos cuenta que teníamos que superar todavía muchísimas dificultades porque al final todos los usuarios tenían ya su propia rutina y nosotros entrábamos allí para romperla un poco y hacer que se activasen. Por tanto, algunas de las dificultades que tuvimos que superar fue pues, que ellos tuviesen una vida más o menos sedentaria o la organización de la sala común que nos limitaba mucho a la hora de realizar las actividades, o por ejemplo que no se conociesen entre ellos, entre muchas otras cosas, y tampoco nos conocían a nosotros, éramos nuevos para ellos. Así como tampoco teníamos igual una gran cantidad de recursos y tampoco la implicación o el tiempo nos permitían que el proyecto llegase más allá de las puertas de la residencia. Comenzaban a ser más participativos. Incluso antes de cada sesión nos preguntaban, nos miraban expectantes porque íbamos con todos los materiales y nos decían ¿qué vamos a hacer hoy? ¿O qué no habéis traído? ¿O ¿y esto para qué sirve? Y era completamente distinto. Todos estos pequeños aspectos nos hicieron ver como que al final toda nuestra labor les estaba resultando beneficioso para ellos. Por ejemplo, a nivel de autonomía, ellos pues cognitivamente, la movilización, la coordinación habían mejorado mucho, la participación también, aunque es verdad que a veces decían no, no quiero participar, pero para que luego nosotros estuviésemos insistiendo, motivándoles, animándoles a
a hacer las actividades. Y en cuanto a la socialización, también hemos visto que han realizado nuevas interacciones entre ellos, que ya no les importa tanto, por ejemplo, el sitio en el que sentarse porque ese es su sitio y ya está, sino que el ambiente que se respiraba era totalmente distinto. Y yo creo que ahora, reflexionando sobre todo el trabajo que hemos llevado a cabo, nos hemos dado cuenta que al final de todas esas dificultades que hemos tenido es de lo que más hemos llegado a aprender y también que los beneficios o lo que nos hemos dado mutuamente entre nosotros y ellos ha sido muy bueno, ha sido excelente y así también nos lo hicieron saber cuando nos terminamos yendo de allí. Hemos visto que la educación conductiva o el método PETO al final es una muy buena metodología para darles a ellos todo lo que necesitan para satisfacer sus necesidades porque tiene en cuenta la globalidad de la persona y al final termina uniendo dos campos que son la educación y la sanidad, concretamente la neurología, que nos permite saber las características de cada uno de ellos y también individualizar el proyecto en función de sus habilidades y sus capacidades. Ciertamente, al final insistimos de nuevo en que la figura del pedagogo es muy importante porque al final es la persona, el ente que en fin sabe cómo educar, cómo reeducar y cómo ayudar a todo tipo de personas, ya no solo hablamos de residencias, sino en cualquier otro tipo de situaciones. Es por eso que, ya concretando en este caso, al final un pedagogo es vital, sobre todo, como hemos dicho antes al final, para convertir sus vidas, para que éstas no sean el final de una etapa, sino que puedan sentirse todas juntas dentro de un mismo hogar. Trabajamos con una metodología propia. Esta metodología está basada en la educación conductiva o el método PETO. Es un método integral y es un método global. Tenemos en cuenta sus aspectos motores, sus aspectos cognitivos, la funcionalidad, las emociones y, por supuesto, la socialización. Trabajamos sobre todo con personas de la tercera edad en procesos de envejecimiento y que frecuentemente estas personas llevan asociados trastornos neurológicos. Esto nos hace trabajar de este modo integral y global, es decir, tenemos que considerar a la persona como un todo. Trabajamos en grupos y trabajamos de manera individual. Dentro de esos grupos tenemos que considerar la individualidad y las características propias de cada una de estas personas. La educación conductiva y la metodología que utilizamos, que es la que hemos puesto en práctica en este proyecto, tiene un componente educativo y otro neurológico. Es decir, desde la pedagogía y desde los procesos de enseñanza-aprendizaje, unido a todos los conocimientos neurológicos, tratamos a las personas de manera integral para que tengan una mejor vida posible, una mejor calidad de vida y para que consigan mejoras. El proyecto que hemos puesto en práctica ha sido muy significativo en cuanto a los resultados, puesto que, como ya han dicho Leire y Raúl, estas personas en un primer momento eran reticentes a participar, reticentes a cosas nuevas. Al finalizar todo el proceso se han sentido mucho mejor, han hablado de que no están tan aisladas, que han conocido a los demás, hemos mejorado en todas las facetas, que era el objetivo y es lo que la educación conductiva siempre pretende. Somos susceptibles de aprendizaje durante toda nuestra vida. Ahí está el concepto de la pedagogía. Todo el mundo, mientras vive, puede aprender. Luego hay otro concepto básico en el que también nos basamos, que es un concepto neurológico, la plasticidad neuronal. Esto quiere decir que nuestro cerebro es plástico también hasta el final de nuestros días. Con lo cual, uniendo una y otra cosa, llegamos a la conclusión de que la educación y la pedagogía son bases fundamentales para mejorar los tratamientos neurológicos, las enfermedades neurológicas que requieren ese tipo de educación y ese tipo de intervención. Concluyendo un poco con todo esto, me parece fundamental que este tipo de proyectos que hemos llevado a cabo tengan una continuidad. Es a lo que más le estamos dando importancia, porque necesitamos que esto sea continuo. El envejecimiento va a ser continuo, es una realidad, cada vez hay más personas en proceso de envejecimiento y, por otro lado, es fundamental que haya una figura clave en todo este proceso que sea el educador, en este caso la figura del pedagogo.